Muy buenas noches, estamos en una nueva entrega de Identidad, esta vez aquí vamos a ir en la planta de Estudio 9, donde se graban varios programas, entre ellos Consentidas. Y yo, cuando salí rumbo a Montevideo hoy para grabar esta nota, puse en el Facebook que bueno, íbamos a grabar la nota con un grosso cómico, pero también con un consentido. Estoy hablando de Diego del Grossi, que bueno, en el caso puntualmente de quienes nos ven en San José hace poquito pudieron disfrutarlo a pleno con ese Maceo a full lleno y bueno, todo el país lo está disfrutando en diferentes teatros en su recorrida por toda la República, ¿no? O sea, por todos los teatros. Va a estar también el 15 de junio en Trinidad. Bueno, después podemos hablar con él de alguna fecha más próxima. Gracias primero, Diego, por recibirnos y poder conversar. Como yo te dije un poquito, Identidad trata de eso, de que la gente conozca un poquito más adentro del personaje. No somos de hacer ni chimentos, ni vida íntima, ni quienes miran de repente y no lo cuestionan, ¿no? Por ejemplo, a Luis Ventura, Ser secreto verdadero, no es nuestra tónica, sino que mostramos el ser humano y obviamente que hablamos de todo lo que hace en la trayectoria. Es un trabajo que venimos haciendo ya desde hace varios años, tanto aquí como en la Argentina. Y bueno, Consentida ha tenido su tiempito. Empezamos con Carolina, después con María, después con Sara. Yo te decía otro día, la próxima semana va a ser con Emilia. Y bueno, así que un gusto tenerte en Identidad para que la gente te conozca un poquito más. Pero bueno, primero muchas gracias a ustedes por arriesgarse y abrir esa cámara para esta cara, que bueno, no sé si es cara, pero es lo que me tocó en suerte. Y ya de paso agradecerle mucho a la gente de San José, que la otra vez el hecho de que así hubiese 5, 10, 15, 20 personas, ya ahí amerita que uno haga la mejor función del mundo, pero cuando uno ve un Teatro Maceo, que es hermosísimo, es un monumento histórico nacional, repleto, para uno es una gran responsabilidad y un gran honor. Así que de paso a todos los maragatos un gran abrazo. ¿Dónde nace, dónde pica el bichito del humor? Porque digo, si mal no recuerdo, creo que sos profesor de historia. Sí, exacto. Y recién a comienzos de los 90 empezaste a hacer algo de televisión. Pero si nos remontamos el tiempo para atrás, digo, ¿por qué picó el bichito de ser un cómico, un actor, cuando de repente podía haber estudiado otra cosa? Sí, bueno, de hecho estudié historia en el IPA y derecho en la Facultad de Derecho, pero como que la actuación viene de antes, todos somos un poco actores y actrices del momento en que somos niños y hacemos las primeras muecas, las primeras morisquetas. Eso ya un poco nos va marcando el perfil de nuestro carácter. Cuando ya sé que eso trasciende un poquito más, bueno, ahí ya en ese caso, en el mío particularmente, fue por una gran suerte que tuve de ganar un concurso que hizo Canal 2 en el año 1990, que se llamaba Plop lo hace usted, en el cual se enviaba un video, un VHS, en aquel momento un VHS, para los jóvenes que estén escuchando no deben de saber ni lo que es, estaban unos mamotretos grandotes así de plástico, que estaba la cinta adentro, ¿no? Y teníamos los cassettes, todos cassettes eran. Y bueno, había que hacer un sketch de 3 minutos, y uno de los premios era actuar 3 meses en Plop. En suerte y en gracia, los señores del jurado decidieron que yo era uno de los ganadores. Esos 3 meses se transformaron en 6, esos 6 en un año, y ese año ya voy por el 27º año de televisión, de teatro, cine, radio y tantas otras actividades, conducir eventos, todo lo que ha tenido que ver con oportunidades artísticas se me han dado todas. Y es un gran agradecimiento a toda la gente que ha confiado. O sea que, si bien lo traía, posiblemente ahí oculto, sí se desarrolló a partir de empezar a vivir de esto. Hay gente que me pregunta, ¿y cuándo te consideras que sos profesional de algo? Y sos profesional de algo cuando empezás a parar la olla con eso, cuando empezás a vivir, cuando empezás a tener tu modus vivendi, tu estatus,
el consumo básico de poder mantenerte, ahí ya podés decir que sos profesional, por más que tal vez no tengas el título de actor, que es mi caso. Yo no tengo el título de actor porque no soy egresado de ninguna escuela, la EMAD, por ejemplo, la Escuela Municipal de Arte Dramático. Pero he aprendido, si es que he aprendido, buenos maestros he tenido. Si no aprendí es culpa mía, pero buenos maestros siempre hubo. Como compañero de elenco o lo que sea. Ni que hablar. ¿Y la televisión después de Plop siguió? ¿Tuviste en el show del mediodía? Exacto. Y después concretamos el pase, que fue el pase de mi vida. Luego de 20 años de estar en Canal 12, paso a Saeta Canal 10, con la colaboración de un grato amigo, que es el señor Eber Villar, que fue quien siempre me estuvo llamando. Y ahí comencé con unas ficciones que se hicieron en Canal 10, y luego después la confianza de otro amigo, Jorge De Feo, que me da la oportunidad de estar con Consentidas, ¿no? Que es un poco las hijitas de él, como digo yo, y hoy aquí, grabando en Estudio 9, luego de 27 años, casi 28 de carrera, ¿no? Para mí es lo que ha pasado todo este tiempo, que ha sido para mí una especie de cometa, porque ha sido rapidísimo, un bólido, pero que cuando pongo a dar clase a mis alumnos desde que nacieron me vieron en televisión, que es lo que me pasaba a mí salvando las distancias porque eran inalcanzables, Eduardo D'Angelo, Raimundo Soto, Ricardo Espalter, Enrique Almada, Ángel Armaño, Ibirce Viñas, Pepe Vázquez. Con la mitad de ellos tuve la gran oportunidad de trabajar. A otros tuve la oportunidad de conocerlos, si bien no trabajar directamente con ellos, el caso de Enrique Almada o de Andrés Redondo, todo ese elenco estupendo de Calegrón, que eran, por decirlo así, hermanos, ¿no? O hijos de lo que fue Telecataplum, porque todos salen de allí, ¿no? Sí, sí. O sea que, como yo te decía recién, maestros tuve. Si no aprendí, ahora es problema de entenderás mío. Empresa Nosar ahora implementa una nueva línea que lo lleva desde Rivera, pasando por Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y Trinidad a Buenos Aires. Coches cama de última generación, con capacidad para 56 pasajeros, sala VIP, pantallas LED, Wi-Fi y el mejor servicio a bordo. Bienvenido a la generación del tercer milenio. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase.
Empresa Nosar ahora implementa una nueva línea que lo lleva desde Rivera, pasando por Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y Trinidad a Buenos Aires. Coches cama de última generación, con capacidad para 56 pasajeros, sala VIP, pantallas LED, Wi-Fi y el mejor servicio a bordo. Bienvenido a la generación del tercer milenio. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase. Hiciste mucha televisión, estás haciendo televisión, donde yo digo, se te ve y se te escucha, o se te escucha y se te ve. Haces teatro, tuviste también una experiencia en Segunda Pelota. Ajá. Y hasta tuviste tu propio programa de radio también. Exacto, sí, estuve 4 años con Paola Bianco en Metrópolis FM, que había la grilla de programas era estupendo, era tremendamente amplio, el espectro iba desde Luis Alberto Carballo con un programa, Mónica Wellington, Gabriela Lavarello, bueno, era una cantidad enorme de gente que estábamos allí, y con Paulita Bianco teníamos nuestro programa que duró casi 4 años, se llamaba Dos Tipos al Aire, era de 2 de la tarde a 5, competíamos directamente con un grande de la radio que ha reformado a su imagen y semejanza a lo que es la radio, como es el licenciado Orlando Pettinati. Y bueno, fue una experiencia muy linda. La radio en Uruguay sigue tirando mucho. Tú vas a cualquier pueblo del interior, no estoy hablando ciudades capital, pueblo del interior tienen su radio. Esas cosas en otros países del mundo no pasa. Por más que sean países desarrollados, vos vas a países desarrollados, vas a Alemania, vas a Italia, España, Francia, vas a pueblitos y no ves la antena de la radio. Acá vas a cualquier pueblito chico de 300, 500, 1000 habitantes y tienen su radio. Tal vez el periodista no sea de ahí, capaz que viene a hacerlo desde la ciudad, pero eso habla que la radiofonía en Uruguay es un antes y un después siempre. La vida del uruguayo gracias a la radio. Y también incursión en eso. Así que no te digo que tengo la experiencia, pero he vivido circunstancias muy motivantes para poder seguir adelante. Incluso, a veces peco por ser reiterativo, pero sobre todo cuando hablo con colegas que han hecho, por ejemplo, radio y televisión, muchos de ellos inclusive ahora se han animado a hacer teatro, por ejemplo, y por poner un ejemplo, Gerardo Sotelo. Bueno. Pero cuando uno les pregunta con cuál se quedan, en general la mayoría se queda con la radio por la llegada, que es muy diferente, no te obliga a estar pendiente de una pantalla para mirar, sino que podés hacer cualquier cosa y seguir escuchando. Totalmente. Esa cuestión intimista de la radio que nunca se pierde, porque todo el mundo dijo, cuando surgió la FM, todo el mundo dijo, la M se va a fundir, ¿no? Y no se fundió. Cuando apareció el CD, todo el mundo dijo, ahora AM y FM no se van a escuchar nunca más. Y se siguen escuchando en todas partes del mundo. Entonces, sí, tal vez haya pasado con los diarios, que ahora viene en la versión digital, pero en el caso de la palabra hablada, en el caso de la imagen, todavía están vigentes. La radio, la televisión, ni que hablar el cine, y todas esas, que son expresiones artísticas, porque la radio de un pueblo, la radio de una ciudad, la radio de un país, es producto básicamente de su actualidad. Entonces, tú querés ver qué siente un pueblito del interior, escuchate la radio, y ahí ya vas a saber. El humor, Diego, se presta para tantas cosas. Bueno, y hay diferentes tipos de humor, ¿no? O sea, hay gente que en nuestro país escuchamos hablar permanentemente del humor, concretamente a veces lo compara con el humor que hay en la Argentina, con el humor, vamos a decir, medio grosero en cuanto a su vocabulario. El humor también es un reflejo de la cultura de un país, así como lo es la danza, la pintura, la música. El humor también es un reflejo de la cultura de un país. Y desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, no podría especificar cuánto, pero yo te diría desde unos 20 años hasta acá, el nivel cultural de la gente ha caído.
En Argentina, aquí en Uruguay, en Brasil, cada vez menos gente termina la escuela, cada vez menos gente termina el liceo, cada vez menos gente va a las funciones de teatro, ves muy pocos jóvenes. Entonces, esa caída en la cultura, la cultura más que nada en la información, y es una ironía, porque hoy en día los chicos en su celular, en su tablet, bajan la información que quieren. Cuando yo estudiaba historia, en mis épocas de alumno, tenía que imaginarme cómo hablaba Perón, o cómo hablaba Lenin, o cómo hablaba el Che Guevara, o cómo hablaba Michelini. Hoy en día vas a YouTube y tenés a Michelini hablando, a Lenin hablando, al Che Guevara hablando y a Perón. O sea, no hay alumno o no hay ser humano hoy que pueda poner la excusa de no tener el material en su celular. ¿Te gusta el fútbol? ¿Querés ver la famosa final entre Holanda y Argentina? Vas a YouTube o un canal de deportes y tenés el partido. O sea, antes tenías que conseguir el VHS, antes tenías que tener un amigo en un canal y que estuviera especializado en... Antes, cuando querías buscar una cosa deportiva, se le pedían todos a Sánchez Padilla, ¿no? Porque era el que tenía un compendio, el archivo de él. Enrique Almada tenía un archivo muy grande de Canal 10, Cacho de la Cruz de Canal 12. Ahora no, ahora está todo colgado en la web. Entonces, antes, desgraciadamente, la gente que era ignorante era porque no tenía más remedio. Era ignorante por obligación, porque no tenía la escuela cerca, porque no tenía los recursos o porque directamente los padres no le habían inculcado. Hoy el que es ignorante por opción. Entonces, ahí viene la cuestión humorística. El humor va acorde a de lo que la gente se ríe. Y desde 20 años a esta parte, un poquito más, un poquito menos, la gente cada vez se ríe de cosas más sencillas. Y decir cosas sencillas no es decir cosas burdas. La gente en una cámara oculta se ríe cuando alguien se tropieza. Pero ¿de qué nos reíamos nosotros cuando veíamos al Gordo y el Flaco? De un tropiezo. O Laurel y Hardy, o Los Tres Chiflados, o Abbott y Costello. Nos reíamos del sopapo, nos reíamos de la caída, nos reíamos de la torta en la cara. Ahora se lo hacen a gente que no sabe que está en una cámara oculta. Entonces, hemos transgredido el límite de lo privado para poder reírnos. Cuando venía Sandrini acá a trabajar y que estuvo en el Teatro Mació, que estuvo en el Teatro Solís, a nadie le importaba con quién se acostaba Sandrini. ¿Me explico? O sea, hoy en día la noticia es con quién se acuesta fulano, con qué escándalo hizo Mengano. No importa cómo baila o cómo canta, importa el lío que hace, porque eso es mediático. La gente se está interesando ya en lo amarillista, en la vida privada, como tú decías hoy, no nos vamos a meter en la vida privada. Y realmente yo tampoco expongo mi vida privada, porque eso es una opción mía, porque considero que mi esposa, mis hijos, mi familia no tiene por qué estar expuesto, porque el trabajo público es el mío. Entonces, eso va de la mano de cómo es la cultura no digo de un país, ya de un hemisferio, porque en todo Occidente se usa eso. Las cámaras ocultas no las inventó Tinelli, las cámaras ocultas las hacían en Estados Unidos, las hacían en Alemania, las hacían en Italia, en Inglaterra, y después las trajeron para acá, las importaron. Empresa Nosar ahora implementa una nueva línea que lo lleva desde Rivera, pasando por Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y Trinidad a Buenos Aires. Coches cama de última generación, con capacidad para 56 pasajeros, sala VIP, pantallas LED, Wi-Fi y el mejor servicio a bordo. Bienvenido a la generación del tercer milenio. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase.
Empresa Nosar ahora implementa una nueva línea que lo lleva desde Rivera, pasando por Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y Trinidad a Buenos Aires. Coches cama de última generación, con capacidad para 56 pasajeros, sala VIP, pantallas LED, Wi-Fi y el mejor servicio a bordo. Bienvenido a la generación del tercer milenio. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase. Y cuando uno habla del lenguaje, Diego, yo te decía porque, por ejemplo, la gente consume el lenguaje, vamos a llamarle grosero, vulgar, no sé cómo calificarlo, ¿no? Donde no hay segundas, o sea, bueno, sí, pero por ejemplo uno recuerda, si hablamos del humor rioplatense, y creo que todos coincidimos, más allá que no sea uruguayo, pero como por ejemplo para muchos un ícono del humor del Río de la Plata, que se fue ya hace unos años en un accidente o que bueno, en algo que nunca quedó muy claro, pero como el negro Olmedo te hacía reír sin usar, vamos a decir, la mala palabra. Olmedo insinuaba. Mi abuela no me dejaba ver a Olmedo, porque decía que era muy relajado. Yo miraba a Olmedo cuando mi abuela no estaba en casa, ¿no? Era los domingos a la noche. Entonces, vos ves a Olmedo y nunca dijo una mala palabra en escena o en cámara. Y si le escapaba alguno la cortaban, ¿no? Siempre insinuó. Y es como yo siempre digo que la mujer que insinúa es más sexy y sensual que la mujer que directamente aparece totalmente desnuda. Porque el insinuar deja esa cosa de pensar en. Cuando ya das algo explícito, ya no hay más nada para ver, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el humor. Hay humor directo y hay humor que se hace en determinadas circunstancias. Yo hago humor verde, me encanta el humor verde, pero lo hago cuando estoy con mis amigos o cuando estoy comiendo un asado, ¿no? Pero no lo hago si me contratan para un cumpleaños, si es un cumpleaños de 60, está la hija y el hijo de 25 y la abuela de 80. Eso no lo suelo hacer porque no es el estilo de humor que me gusta hacer primero, y tampoco es el humor que haga sentir representado a todas las generaciones, ¿no? Siempre hay que ir a lo más sui generis, a lo que es más para todo el mundo, porque si no te metes en camisa once varas. Si haces humor para los sobrinos de 14, 15, tenés que decir una mala palabra tras la otra. Si haces humor para los papás, tenés que ser un poco más conservador. Y si haces humor para los abuelos, tenés que ser casi de guante blanco. Entonces yo prefiero jugarme a ese humor, no sé si de guante blanco o qué, pero más para todos que solo para la generación más reciente. ¿Cuánto ayuda vamos a llamarle en el libreto? Yo allá por octubre, en Buenos Aires, me acuerdo que tuvimos la oportunidad de charlar con Carlos Sánchez, y él me decía, más allá de todo su trayectoria, de cómo en lo que era cada actuación suya, o cada repertorio, o cada gira, o van a llamarle cada obra, ¿tá? Cómo incidía la propia sociedad, el propio país. Y me acuerdo que en cámara hizo un par de chistes o algo, porque se dice, yo agarro un diario en Buenos Aires, y del diario de ese día ya saco 3, 4 chistes, claro, por ejemplo. Totalmente. ¿Cómo es cuando de repente lo puntual no es contar un chiste, sino ya más en cuanto a la actuación o lo que hacer sea? Una historia, hacer un monólogo. Ahí tenés que tener un hilo conductor, y ni que hablar que obedece a la realidad de tu país. Lo tenés con Adiós Noelia Campo, una gran actriz y amiga. Por ejemplo, si vos ves un espectáculo de Pinti, tú querés conocer a la Argentina, bueno, anda a ver un espectáculo de Pinti y después salí a la calle. Y ahí vas a entender la mitad de los titulares de los diarios, la mitad de la política argentina y la mitad de la idiosincrasia del argentino. Ya el resto de la idiosincrasia argentina lo vas a encontrar en el boliche cuando te vayas a tomar un tostado, a comer un tostado, como dicen ellos. Cuando vayas al teatro vas a tener parte de su cultura, cuando vayas al estadio a ver Boca River vas a tener parte de la cultura argentina también, pero ni que hablar que es una manifestación de lo que está pasando, es un termómetro. El humor es un termómetro
no solo de lo que está pasando en el país, sino de el respeto, la tolerancia, las distintas visiones. Entonces, es muy interesante, ¿no? Antes hacías un chiste acá en Uruguay en época de un gobierno colorado, y los colorados se te ofendían y no te contrataban. Y los del Frente Amplio te van para adelante, bien, no sé qué, estos colorados no tienen humor, mirá, no sé qué. Ahora haces un chiste sobre el gobierno del Frente Amplio y los colorados te dicen, dale para adelante, estos Frente Amplistas no tienen humor. Lo mismo que te rezongaban y te reprimían cuando hacías chistes sobre Valle, Sanguinetti, no sé qué, son los que ahora te dan para adelante. Y los que otrora te festejaban los chistes contra Sanguinetti y contra Valle, ahora como los haces contra Vázquez, mirá, este es un fallo. O sea, la misma persona que defendía la libertad de expresión hace 20 años, en los gobiernos de los partidos tradicionales, hoy en Twitter, en Facebook, no sé qué, te tira con un caño porque hiciste un chiste contra el gobierno. Y viceversa, los que otrora te reprimían, hoy te dan para adelante y te ponen, ¿no? en Twitter te pone me gusta, te pone el corazoncito, bien, o sea, ahí estás viendo parte de lo que es las idas y venidas de la política uruguaya, estás viendo parte del respeto, parte de la tolerancia, estás viendo un resultado cultural. Y eso es el humor, en todos los aspectos. Y decir cosas con humor, a veces estás diciendo cosas muy serias. Yo cuando digo bueno, Europa va a recibir no sé cuántos millones de sirios, no sé qué. Uruguay recibió 9. De los 9, la mitad ya se quieren ir. O sea, después de Siria somos el país que más sirios expulsó, ¿no? Y lo digo en torno de broma, pero si vos te pones a pensar, solo 9 familias, ya la mitad ya se quieren ir, algo está pasando, o sea, o será caro, o no les gusta el clima, o no sé. Entonces, con humor a veces se dicen cosas, no que duelen, pero sí que son ciertas. Es parte de la tarea. ¿Y en qué proporción te alimenta esa cultura uruguaya? Digo, o sea, como yo te decía, Carlos Sánchez me dice, agarro un diario y ya, de la tapa del diario saco 3 chistes. Sí, me pasa exactamente lo mismo, Yo, imagínate que el 90% de los monólogos que yo hago son acerca de la idiosincrasia del uruguayo, o de cosas que nos han sucedido, o sea que ni que hablar que la realidad me alimenta y la retroalimento también, potenciándola con un chiste o con un pequeño jueguito de palabras. Eso se hace. Jueguito de palabra y jueguito de voz. También es importante, como diría Jorge Valle, ¿no? Las imitaciones han sido una parte fundamental en las manifestaciones artísticas que he tenido en los últimos años. Imagínate, yo soy de la época de Eduardo D'Angelo, cuando imitaba a Pepe Biondi, a Tita Merelo, una cosa brutal. Ya cuando Tita Merelo ya no estaban, había otros que imitaban cantantes, como Héctor Perry, que imitaba a Sandro, a Leonardo Fabio. Y a mí me tocó imitar a una camada de políticos, que viste que en Uruguay los políticos son larga vida, son como, ¿no? Son como la leche con la prole, son long play, como los discos de antes, por suerte, ¿no? Porque Sanguinetti sigue estando y lo imito, Jorge Valle sigue estando, el Cookie sigue estando, Tabaré Vázquez ahora presidente otra vez, Mujica sigue, o sea, se han agregado algunas imitaciones que casi siempre son algún ministro de turno o algo, pero en sí los principales líderes de los partidos están, ¿no? Y los que no están también los imitaba, como el caso de Liber Sereño, de Wilson Ferreira en su momento, pero sí han sido una parte linda, porque uno imitando al político puede hacerlo decir cosas que el político nunca diría. ¿Y cómo lográs, Diego, en un teatro puntualmente? Donde, cuando tú me decías recién, ¿no? Se molesta el Frente Amplista, el blanco, el colorado o algo. En el teatro están todos. En el teatro hay de todo, y el humor que yo hago en el teatro es más apolítico. O sea, el humor que hago, si bien puede deslizarse algún chistecito y eso, pero de 1h10 que dura el espectáculo, en el teatro trato de hacer algo mucho más integral, como para que todos se sientan identificados. Me pasó el año pasado en el Movie, ¿no? Que gracias a Dios me fue muy bien. Este año volveremos a estar en agosto y septiembre en el Movie Center, la sala mayor del Montevideo Shopping. Trato de hacer un humor para todos, y con todos. Tal vez algo político se dirá en el próximo, pero casi siempre le digo a los políticos cosas que no dicen. Yo el año pasado, cuando imité al presidente Vázquez, lo hacía dando una receta de cocina, ¿no? De pasta, ¿no? Entonces estaba la imagen de Tabaré Vázquez en la pantalla,
y yo lo doblaba, como hacía Eduardo D'Angelo. Yo le hice un homenaje a Eduardo D'Angelo específicamente. Entonces, claro, a la gente le resultaba gracioso escuchar al presidente Vázquez diciendo cómo había que doblar el hojaldre, ¿no?, para hacer la pascualina, cómo no sé qué, cómo se hace el relleno de los ravioles, ¿no?, de la ricota tanto, vamos, si queremos poner un poco de acelga, ya ahí son ravioles verdes, ¿no? Entonces justo Tabaré Vázquez hacía así y hacía coordinar. Eso lo enseñó D'Angelo con el hombre del doblaje. Y yo no estoy haciendo nada nuevo. Lo único nuevo tal vez es la materia prima, pero el proyecto es de otros. Muy poca gente inventó algo a esta altura. Está todo inventado. Está todo inventado. Me hace pensar y creo que es la realidad total. Tal vez es la realidad de todo aquel que actúa o que hace algo, pero yo antes de hacer este tipo de formato de programa hacía un periodístico de investigación y todo, pero de última uno crea un hábito que yo digo, para mí está en la tapa del libro, como decías hoy vos, ¿no? O sea, yo salí de Trinidad para acá y en el celular leyendo por lo menos los titulares, los diarios, o sea, como que uno ya está mecanizado que eso tiene que hacerlo. Uno tiene que pensar también que para ser cómico, obviamente, tal vez sea más amplio el espectro, pero casi que cumplís lo mismo. Sí. Muchas veces sos el primer transmisor de una noticia hoy en día. A mí me ha pasado que, bueno, leo las noticias en la mañana y tengo un evento a la noche y posiblemente la mitad de las personas que están en ese evento escuchan la noticia de mi boca. Entonces yo primero les tengo que presentar la noticia y después de presentarle la noticia tengo que hacer el chiste sobre la misma, porque si hago el chiste sobre una cosa que recién pasó en la mañana, la mitad de la gente, si es un viernes o un sábado, capaz que ni se enteró. Me pasó con la muerte de Michael Jackson. Yo siempre hacía un chiste sobre Michael Jackson, no sé qué. Si no fuera porque miré el diario antes, el diario no, el celular, y pimba, automáticamente lo saqué, porque, o sea, pero eso fue onda de la noche a la mañana. Se dio la noticia de Michael Jackson y yo salí a escena a los 15 minutos, o sea, ya ahí lo pelé. Porque pues, seguramente alguien ya lo sabía y si yo hacía un chiste, lo iban a tomar como algo de mal gusto, ¿no? Pero estar informado es algo fundamental. Y después cuando haces algo más abstracto, más fuera del contexto noticioso, ahí tenés mucha cosa para agarrar. Ahí tenés mucho para hacer. Lo hacíamos en Telecataplum también. Se hablaba de política o se hacía alguna parodia, pero también se hacían bromas y se hacían personajes. En De Calderón también se hacía. Empresa Nosar ahora implementa una nueva línea que lo lleva desde Rivera, pasando por Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y Trinidad a Buenos Aires. Coches cama de última generación, con capacidad para 56 pasajeros, sala VIP, pantallas LED, Wi-Fi y el mejor servicio a bordo. Bienvenido a la generación del tercer milenio. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase.
Empresa Nosar ahora implementa una nueva línea que lo lleva desde Rivera, pasando por Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno y Trinidad a Buenos Aires. Coches cama de última generación, con capacidad para 56 pasajeros, sala VIP, pantallas LED, Wi-Fi y el mejor servicio a bordo. Bienvenido a la generación del tercer milenio. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase. Un poco para ir cerrando, Diego, esta experiencia de Consentida, yo me acuerdo, en su momento hablábamos con Carolina, que ya no está, después hablábamos con María, sobre todo ellas dos, o sea, porque Sara después se incorporó después en lugar de... Carola sigue en informativo, digo por si alguien que ya no está acá. En Consentida, no. Carola que ya no está, dije, la No, aparte, a Sí, Carola es está. alguien que apreciamos mucho Divina. y que yo creo que hace un par de años le dije que te debo porque creo que la usé todo el año de secretaria pidiéndole teléfono y favores y no me hablas con fulano y no me hablas con... Una crack. Sí, y estuvimos el jueves pasado junto en el galpón, en ese beneficio que se hizo por todo lo que ha pasado con el clima en nuestro país, que también tuvimos con Sarita y con Emilia, sí. Y ellas decían que tu ingreso a Consentida le había dado, no sé, más allá de lo que uno puede decir naturalmente, que ese es el aire fresco, pero que había sido algo que realmente había, no a barajar y dar de vuelta, pero como que había revolucionado y le había dado una frescura al programa, algo que obviamente, digo, no la tenía, no porque ella no la tuviera, sino por el ingrediente de incorporar a alguien puntualmente Claro. que está en el humor. Claro, tal vez antes Consentidas, que yo lo miraba asiduamente también, era un programa de entrevistas, un periodístico, un poco en broma, un poco en serio, porque incluso con un invitado solo que se le hacían preguntas a veces indiscretas, pícaras, pero siempre con buen gusto. Con la incorporación de quien les habla, se puso directamente sobre el tapete lo que era los juegos, si es un programa de entretenimiento, y con lo que uno puede colaborar en la parte del humor, ¿no? Con algo también teniendo a Fernando Schmidt, que es el libretista, que es uno de los mejores libretistas, si no es el mejor que hay en el país, es un desperdicio no usarlo, ¿no? En el buen sentido, Fernando, no te me ofendas. Y para mí fue muy importante para mi vida, y no lo digo solo porque es trabajo, lo digo porque pasar a convivir laboralmente no solo con 3 mujeres que son mis 3 compañeras que salen al aire, sino con María Estela Moreno, que es la productora general, con las chicas de producción en piso, que también son mujeres, me dio otra perspectiva de muchos temas que yo ya tenía como saldados o laudados, pero que con la visión feminista, en el buen sentido, porque a veces la palabra feminista hay gente que le pone una carga negativa, sin esa carga negativa que algunos le ponen de forma subjetiva a la palabra feminista, me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Estoy constantemente aprendiendo, y eso lo disfruto mucho. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Creo que ni le pregunté a Mauro cuántos minutos llevamos, digo, pero hablamos de todo, salió redondito, 3 horas. Dice, La gente ya cambió. La gente ya cambió. no, estamos seguros que no. Gracias, y como le digo a todos, tanto aquí como en Buenos Aires, y de hecho se ha dado, posiblemente en el tiempo nos volvamos a encontrar para conversar, o vaya a saber de qué forma lo podemos llegar a encontrar. Pero así claro, que el país es chico y el corazón es grande. Exactamente. Nos vamos a volver a encontrar. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a vos. Nos estamos viendo. ¿Qué más decirles en el cierre? Que decir que como siempre, o sea que nos vamos muy satisfechos, que creo que logramos conocer realmente un poco más a Diego del Grossi, que es un poco nuestra misión para con ustedes. Así que simplemente ustedes van a ver sobre la nota imágenes de Consentidas, tal vez alguna imagen de su actuación en el Mació, así que simplemente nos resta decirle que nos vemos en 7 días. Gracias.